¿Qué tal? Bonita tarde a todos. Bienvenidos a esta nueva serie de webinarios que nos da muchísimo gusto darles la bienvenida. Me presento, yo soy la doctora Jennifer Trejo, CEO de esta academia, y es un gusto para nosotros tener esta colaboración de webinarios donde vamos a estar aprendiendo muchísimo acerca de ECMO veno-venoso en conjunto con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas. También nos está apoyando muchísimo la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y por último también está presente la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios. Básicamente, esta es una colaboración entre todos ellos interesados en la educación acerca de ECMO. Este tema tan apasionante que el día de hoy vamos a comenzar este webinario hablando de las configuraciones específicas y los cuidados especializados y manejo de complicaciones en este soporte. De verdad, quédense hasta el final. Vamos a tener invitados especiales, que eso no se los habíamos compartido. Vamos a tener dos invitados especiales que nos van a apoyar para las preguntas y respuestas de este webinario. Así que esperemos que les sea de su agrado, esperemos que aprendan muchísimo, que esa es la intención de este webinario. Y les voy a presentar a nuestra increíble ponente del día de hoy, que para mí es un honor tenerla con nosotros. Ella es nada más y nada menos que la perfusionista Dulce María Nieto Arroyo. Ella, les cuento un poquito de ella, ella es licenciada en enfermería y obstetricia. Ella tiene aparte la especialidad en adulto en estado crítico por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Ella aparte tiene también la especialidad en enfermería cardiovascular por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y ahí mismo también concluyó la especialidad de perfusión. Ella actualmente es la coordinadora del grupo de perfusión del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas y nada más y nada menos que también profesora de la FENO UNAM. Entonces, para nosotros es un gusto tenerla con nosotros. Ella también, obviamente, es ECMO especialista, tiene avales ELSO y nos va a estar compartiendo acerca de una pequeña, gran introducción de lo que es ECMO veno-venoso. Así que le vamos a dar la bienvenida. Les agradecemos a todos que nos dejen en el chat sus comentarios, sus preguntas, desde dónde se están conectando. Durante todo el webinario van a poder poner en la sección de preguntas y respuestas las preguntas que vamos a resolver al final, así que no pierdan la oportunidad de preguntarle todo a nuestros expertos. Bienvenida, Dulce. El foro es tuyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a la audiencia. Antes que nada, pues agradecer la invitación, no solamente de manera personal, sino a mi instituto, a mi casa. Es para nosotros, es un orgullo, estamos muy contentos de poder colaborar hoy en esta tarde con ustedes, pero sobre todo compartir con colegas y en este equipo multidisciplinario, ¿no? Porque la atención a pacientes con oxigenación por membrana extracorpórea es a través de un grupo multidisciplinario. Entonces, el día de hoy, como bien lo mencionó la doctora, vamos a ver un tema a manera de introducción sobre las configuraciones específicas para tratar este tipo de pacientes en soporte ECMO veno-venoso. A bien, ya tuvo la manera de presentarme la doctora Trejo. Yo actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ahí funjo como parte del equipo ECMO. Somos un grupo joven, nos podríamos considerar. Sin embargo, hemos tenido pacientes canulados y soportados con esta tecnología desde una ADRS hasta otras patologías que se van a estar viendo dentro del webinar. Para iniciar, declaro no tener ningún conflicto de intereses ante el uso y la representación de este material con fines académicos. ¿Qué vamos a ver en la tarde del día de hoy? Nos vamos a centrar en la modalidad veno-venoso, como bien se mencionó. Vamos a ver las configuraciones específicas de un ECMO veno-venoso en el tipo de canulaciones y también el ECMO veno-venoso con una derivación hacia la pulmonar. Vamos a ver los cuidados especializados. Si bien para un paciente con soporte por oxigenación en membrana extracorpórea tiene un conjunto de cuidados específicos en todos los aparatos y sistemas, hoy lo vamos a aterrizar a cuidados específicos en el manejo de la hipoxemia refractaria y la rehabilitación en pacientes sometidos a soporte veno-venoso. Dentro de las complicaciones, la complicación neta del ECMO veno-venoso, como es la recirculación y la claudicación y prevención del ventrículo derecho. Para iniciar, si bien sabemos que necesitamos que el oxígeno llegue a la mitocondria y este a su vez sea expulsado a través del metabolismo en forma de CO2 para que podamos tener disponibilidad de oxígeno y satisfacer la demanda metabólica que se requiere en el momento. Cuando la disponibilidad de oxígeno, que se vendría siendo el DO2, y el consumo de oxígeno, que es el VO2, llegan a un punto crítico de consumo para satisfacer esta demanda metabólica, puede llegar la célula a morir y esto pues complica bastante la situación, ¿verdad? Para ello, el soporte ECMO entra como una terapia para tratar de abastecer esta demanda metabólica y evitar la muerte del paciente.
La tecnología ECMO entra a mediados del año de 1970 con la finalidad de comprar este tiempo que nos hace falta para dejar al órgano, ya sea el corazón o al pulmón, en un proceso de reposo. La ECMO, por sus siglas en inglés, por oxigenación por membrana extracorpórea, es un sistema de asistencia mecánica que proporciona soporte ya sea al aparato cardiovascular, pulmonar o actualmente en unas modalidades híbridas a ambos. Esto puede ser en una temporalidad considerada de mediano tiempo, puede ser días o semanas, en esta insuficiencia tanto cardíaca, pulmonar, que ha sido refractaria al tratamiento convencional. En el caso de la asistencia respiratoria, se ha empezado a publicar bastante sobre el uso de la ECMO como puente de recuperación pulmonar, pero también en el trasplante pulmonar, ya sea previo, en el trans o post a estos pacientes que están en lista de espera. Si bien tenemos en cuenta el panorama epidemiológico de nuestro país, sabemos que dentro de las primeras 5 causas de morbimortalidad se encuentran afecciones del aparato respiratorio. Es por ello que actualmente, de acuerdo a la Organización de Soporte Extracorpóreo, ELSO, ha dado de notar que ha habido un aumento creciente de uso del soporte ECMO a partir del año 2020. Si bien eso también va aunado a la aparición de la pandemia, se ha visto y se ha registrado más de 24,000 soportes en modalidad veno-venoso en un total de 282 centros hospitalarios a nivel internacional. Con esto hace más auge la demanda y la utilización y monitoreo de pacientes con este soporte y a la búsqueda de respuestas que salen sobre la práctica clínica y qué más podemos apoyar y de qué manera se puede ver beneficiado el paciente con afectación en el parénquima pulmonar. El ECMO veno-venoso es una similitud extracorpórea, como bien lo dice su nombre, es tratar de trabajar con un pulmón de manera extracorpórea. Cada uno de los sistemas que tiene este dispositivo semeja a algo dentro del organismo del individuo. Es decir, tienes que extraer la sangre a través de una tubería, siendo la vena cava inferior, la vas a pasar a un oxigenador creado por una propulsión. Este puede ser el pulmón artificial o una membrana alveolo-capilar. También tenemos una ventilación alveolar que se maneja a través del blender y le vamos a retornar a través de otra tubería que puede ser la vena cava superior al torrente sanguíneo nativo del individuo. ¿En qué consiste el ECMO veno-venoso? Consiste en extraer sangre de una vena de un calibre elevado. La extraemos propulsada por una presión negativa. ¿Por qué presión negativa? Porque sabemos que el trayecto venoso maneja presiones bajas. Se extrae la sangre con presión negativa en la línea venosa. Aquí vemos que tienes una bomba o centrífuga que tiene en su interior unos hélices. Estos se van a mover a X revoluciones por minuto. Esta X revoluciones por minuto está regulada por el operador. Esto cobra semejanza o similitud con las resistencias vasculares sistémicas que se deben de vencer para poder extraer el flujo a mayor de 1500 revoluciones verse 1500 dinas, que son las resistencias vasculares sistémicas del individuo. Esto va a pasar a través del oxigenador y este se va a adicionar, como aquí lo podemos ver, con gases frescos, la aparición de FiO2 y vamos a barrer de manera controlada el CO2 para mantener una normocapnia en el paciente con este tipo de afectaciones. La sangre ya enriquecida, va a ser eyectada nuevamente a través de una línea de retorno con presión positiva hacia otra vena para llegar hacia la aurícula derecha y de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Cabe mencionar que en este momento, estando del lado derecho del corazón, se va a complementar el flujo que estamos dando, calculado por gasto cardíaco del paciente, ya sea de manera estática o de manera dinámica, junto con el flujo nativo del paciente, considerando que esta función nativa del paciente se encuentra en reposo por la afectación en el parénquima pulmonar. Por lo tanto, si nosotros tenemos una línea de retorno
con expulsión de sangre preparada en la mejor calidad, con una saturación de oxígeno al 100%, y al mezclarse con este flujo nativo que no está aportando a la oxigenación, vamos a ver una pulsioximetría de menor porcentaje, que puede ir desde el 90 hasta el 93%, viéndonos un poco restrictivos. Va a pasar a través de la arteria pulmonar. No tenemos proceso hematótico, considerando que este paciente necesita tener al pulmón en estado de reposo y regresa a la aurícula izquierda para dar la función nativa del corazón y bombearla hacia la economía. Teniendo en cuenta qué es lo que hace el ECMO y cuáles son podemos hacer la similitud extracorpórea de qué podemos manejar, en qué momento y cómo nos puede estar fallando, considerando que así como tiene vitalidad el parénquima pulmonar, también tiene vitalidad el soporte extracorpóreo. Si daña en un proceso fibrótico o en un proceso trombótico a nivel pulmonar, también nos puede fallar el sistema extracorpóreo y debemos estar con una prevención de estos eventos. ¿Cuál es el objetivo de colocar un ECMO veno-venoso comparación de otro tipo de modalidad en el veno arterial, por así decirlo? La insuficiencia respiratoria se puede considerar o la podemos atañer por una presión parcial de oxígeno o un coeficiente de la presión parcial de oxígeno y la fracción menor a 100. Sin embargo, si tomamos en cuenta los estudios con alto valor científico, perdón, como puede ser el estudio Eolia o el estudio César, consideramos que estos pacientes tienen una hipoxemia refractaria con una PAFI menor a 60, a menor a 80, y necesitamos restablecer esta función aumentando la presión parcial de oxígeno y teniendo un proceso de descarboxilación de la sangre de manera controlada. ¿A qué me refiero de forma controlada? Que recordemos que son pacientes que están expuestos a un cierto proceso hipercápnico por su proceso patológico. Entonces, el objetivo es aumentar esta oxigenación sistémica y la eliminación del CO2 sin evitar y mantener la disponibilidad de oxígeno, aunque el pulmón se encuentre en el proceso de reposo. Otro de los objetivos, y como lo marca el estudio de OLEA, el objetivo de utilizar el ECMO en estos pacientes es mantener al pulmón en un estado de reposo que muchas veces no se puede llegar a tener antes del soporte ECMO, ya que se tienen que utilizar modos convencionales o parámetros en la ventilación mecánica que conllevan a la lesión del parénquima pulmonar inducido por esta misma ventilación, conocido como BILI. Al momento de reducir la frecuencia respiratoria, la mecánica pulmonar, el volumen tidal, pues el pulmón entra en un proceso de reposo y prevenimos estas lesiones pulmonares, dando la oportunidad a que subsane la causa por la que ha llegado el individuo. Podemos ver en la imagen que se muestra del lado derecho de sus pantallas, tenemos un aporte de oxígeno a una FiO2 al 60% con una presión expiratoria al final de una PIP de 18, saliéndome de fuera de metas de protección alveolar, como puede ser una pico de 39 y un volumen que no sabemos en este momento si se encuentra calculado a parámetros de protección pulmonar. Una vez soportado el paciente, tenemos una FiO2 con al 30%, una PIP de 5, que puede mejorar el retorno venoso, disminuyendo de manera indirecta la precarga mejorando la precarga del lado derecho y disminuyendo la poscarga al evitar el aumento de presión intratorácica si es que la cánula de retorno ha llegado a nivel torácico. De igual manera, vemos que se muestra con volúmenes tidales disminuidos en ultraprotección y alcanzando metas de protección alveolar. Ahora bien, si ya sabemos que el ECMO veno-venoso va a extraer la sangre de una vena y la va a regresar nuevamente al torrente venoso, sustituyendo de manera extracorpórea la función pulmonar, se pueden hacer distintos tipos de canulaciones. Estas configuraciones en la canulación va a depender de los objetivos que se tengan planeados hacia ese paciente, hacia las características propias del paciente, y en algunas cosas, en algunos momentos se debe de considerar los recursos disponibles dentro del centro especializado en soporte ECMO. Vemos la canulación femoroyugular, es una canulación que es la habitual para este tipo de soporte en modalidad veno-venoso, extrayendo o colocando una cánula dependiendo el calibre
de los vasos del sujeto y el flujo a extraer. Sobre la vena femoral extraemos el flujo y lo retornamos a la vena cava inferior, llegando hacia la aurícula derecha y permitiendo la reinfusión, la redistribución de esta sangre rica en oxígeno que se ha preparado o se ha calibrado de manera a través del blender y algunas otras consideraciones que se deben de tener. Tenemos la canulación femoro-femoral, en donde se canulan ambas piernas de ambas venas femorales. Esta canulación tiene la desventaja, por así decirlo, que marca una alta tasa de recirculado, que vamos a ver más adelante de qué se trata el recirculado. Sin embargo, en algunos estudios aleatorizados se ha visto que la canulación femoro-femoral puede ser el mecanismo de acción o la canulación más ideal para pacientes que sabemos que se van a someter a un proceso de rehabilitación temprana y que previamente a la valoración presoporte es un paciente que cumple con características para tener una rehabilitación de manera temprana, no agresiva, pero que sí lo pueda, que pueda mantener esta sustitución de fuerza muscular previo al retiro del ECMO. Y finalmente podemos ver aquellos pacientes en aquellas situaciones en las que el flujo que le estamos entregando al lado derecho del corazón puede exceder la capacidad de respuesta, de distensibilidad de esta aurícula y a nivel ventricular. Entonces tenemos vías de escape teniendo un ECMO, un veno venoso, pero con una derivación hacia la arteria pulmonar para evitar tener esta sobrecarga del lado derecho del corazón. Dentro de las recomendaciones que nos marca la ELSO, también sabemos que el soporte extracorpóreo puede ir combinado no solamente con el modo de canulación, en donde puede verse de una o dos cánulas o una única cánula en un solo sitio de canulación, mejorando con esto, evitando sobre todo exponer al paciente a riesgos que conlleva la canulación, como puede ser la hemorragia, la trombosis o la lesión intravaso. En la modalidad A vemos una canulación yugulofemoral. Esta canulación yugulofemoral tenemos cánulas de gran calibre, recordando que siempre tenemos que tener una diferencia de 2 o de 4 frames entre la extracción y el retorno. Tenemos parámetros ventilatorios en modo de reposo y nos apoyamos en este modo ventilatorio también de bloqueo neuromuscular o algunos otros mecanismos para poder monitorizar la oxigenación de estos pacientes. En la modalidad B, de igual manera, necesitamos mantener estas cánulas de gran calibre para poder satisfacer la demanda. Sin embargo, estamos viendo en la imagen B que solamente se canula la yugular interna, la vena yugular interna, teniendo una cánula de doble vía. Y con esto se facilita bastante la movilidad temprana de estos pacientes a nivel femoral. Y en la modalidad C podemos tener este mismo vía de canulación hacia la yugular interna. Quizá estos pacientes requieren nuevamente o la valoración si es exceso de flujo o déficit de flujo dependiendo de la posición de las cánulas para ver si puede claudicar o tener cuidado sobre el ventrículo derecho. Es importante mencionar que en las nuevas configuraciones marcan hoy en día una pauta en el desafío en el manejo de los pacientes con ECMO veno-venoso. Si bien teníamos con la idea de que un paciente con ADRS o con insuficiencia respiratoria era el candidato ideal para someterse a un soporte veno-venoso, hoy hay indicaciones emergentes que marcan y que hay estudios que dicen que estos pacientes se pueden ver beneficiados con el soporte venovenoso. Tal puede ser el caso de un paciente con una embolia pulmonar o pacientes con sepsis, en donde se han hecho estudios donde se hacen comparaciones al utilizar un ECMO veno-venoso, se disminuye la resistencia de la vasculatura pulmonar. Con esto estamos mejorando también el proceso de hipoxemia. La hipercapnia ha retornado a una normocapnia y equilibras el pH. Con esto se pueden ver beneficiados, considerando embolia pulmonar con un paciente que puede tener un proceso séptico, ¿no? Ahora tenemos otro comparativo en donde en un estudio alemán el 75% de los pacientes se ha visto beneficiado en tener una modalidad híbrida, como puede ser un paciente con sepsis y un paciente con función ventricular conservada, al ser sometidos a una modalidad venoarterial venosa versus modalidad venovenosa por la misma satisfacción en la demanda de la DO2.
Y otro de los estudios realizados en Europa se ha considerado pacientes ya con una falla ventricular o una miocardiopatía inducida por sepsis y un paciente con ADRS también te muestran un mejor soporte, una mejor sobrevida cuando se soporta en una modalidad híbrida, al tener este mecanismo de compensación con la DO2, pero también con el ayudo farmacológico inmediato para revertir el proceso séptico. Entonces nos queda esta pequeña esta línea de investigación del saber que estos pacientes que comúnmente considerábamos que iban a tener claudicación o problemas del lado derecho del corazón y si eran capaces o se venían beneficiados en ser soportados en modalidad veno-arterial, hoy en día también pueden ser soportados en modalidad veno-venosa o modalidades híbridas con buenos resultados. Entrando a los cuidados especializados, como lo mencioné al principio, existe una gama de cuidados a nivel de órganos y sistemas en que todo personal entrenado y en atención al paciente con soporte extracorpóreo debe de tener en cuenta, desde sistema nervioso central, hemodinámico, cardiopulmonar, renal, hematológico, muscular, metabólico, etcétera. Hoy solamente nos vamos a centrar en estos pacientes con ECMO veno-venoso que entraron por criterios considerados por Eolia, ¿no? Una PAFI menor a 50, mayor a 3 horas, menor a 80, mayor a 6 horas, combinando la presión positiva, mantienen una acidemia con un pH menor a 7,25, una hipercapnia con una CO2 mayor a 60, mayor a 6 horas. Se selecciona al paciente, se soporta en modalidad veno-venosa. Previo se hace el análisis presoporte, en donde analizamos qué tipo de cánulas le conviene al paciente, cuánto es el flujo a extraer para tener una buena oxigenación y una buena respuesta a la demanda del paciente, la calidad del sistema y características que tiene mi oxigenador, viendo la superficie de transferencia de gases que puede llegar a tener en ese momento y si el paciente se empezara a llegar a comportar un poco más demandante o hiperdinámico. Se selecciona el mejor plan quirúrgico, presoporte para este paciente, siempre teniendo en cuenta el objetivo que mencionamos al principio, que era mejorar la PO2 y tener una descarboxilación de la sangre. Sin embargo, este paciente no se nota la mejoría que quisiéramos, teniendo como resultado una hipoxemia refractaria. Ante esta hipoxemia refractaria, la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo ha mencionado algunas medidas que podemos hacer para mejorar esta perfusión, esta presión parcial de oxígeno en estos pacientes y quedar con el cuidado abastecido en una DO2, VO2 mayor a 3,5 o hasta 5:1. Entonces nos apoyamos de la ventilación mecánica invasiva, en donde la teníamos en un proceso de reposo en parámetros de protección pulmonar. No llegamos a exceder, pero sí nos valemos de ella para poder nutrir este objetivo. Sedación profunda con uso de bloqueo neuromuscular, vasodilatadores pulmonares inhalados. Se ha llegado a considerar por la misma ELSO un enfriamiento del paciente con la opción de disminuir la demanda y mejorar la disponibilidad, antipiréticos y la transfusión de glóbulos rojos con un hematocrito mayor a 40 para poder sustituir por este lado una mejor y más rápida presión parcial de oxígeno. Sin embargo, no están exentas estas medidas recomendadas con algunas otras algunos estudios que ya se han puesto en marcha. Entre ellos, pues podríamos mencionar que la transfusión de glóbulos rojos hoy en día marca mayor mortalidad en pacientes con transfusiones con hemoglobinas menores a 10 que hemoglobinas menores a 8. Se ha tratado de cumplir el objetivo de un ECMO veno-venoso y el paciente continúa con una hipoxemia refractaria. En estos casos tenemos que saber que se puede apoyar al paciente de una u otra manera. Para eso nos podemos apoyar de la terapia de cúbito prono. Sabemos que la terapia de cúbito prono en pacientes con ADRS no soportados con sistema ECMO muestra un efecto beneficioso al tener una zona de declive y tener estas zonas de mayor ventilación y poder mejorarla. Sin embargo, en el estudio PRONECMO, como conclusión, nos da a conocer que no se ha mostrado una evidencia
para tener a los pacientes con soporte ECMO y posición de cúbito prono y que solamente muestran una mejoría al momento del retiro o el destete del ECMO a los 60 días. Dentro de las situaciones de controversia, podríamos mencionar que esta posición en decúbito prono sin soporte ECMO dificulta el cuidado de enfermería y muchas veces eso es lo que toma la pauta determinante para supinar al paciente. Entonces, si aunamos a esto la complejidad que lleva el cuidado del paciente con soporte extracorpóreo, se llegan a aumentar las tasas de lesiones por presión, de sangrados, retiro de dispositivos o movilización de dispositivos para el monitoreo invasivo de estos pacientes. Otra de los cuidados especializados, si se mantiene este paciente con hipoxemia refractaria, es un paciente que estaba en el límite del índice de masa corporal, el área de superficie corporal y la extracción de flujo, dependiendo la membrana que podamos utilizar, se puede utilizar un circuito en paralelo. Este circuito en paralelo consiste, más allá de colocar doble vía de drenaje, pero lo que no podemos llegar a alcanzar con una sola membrana es tener esta diferencia o esta transmisión de gases, porque solamente la membrana en el mercado tiene una difusión de 7 litros. Entonces, si es un sujeto que requiere más de 7 litros, lo puedo conseguir extrayendo con doble canulación sin exceder la P1 y dañar el vaso al momento de la extracción en la línea venosa con un doble oxigenador. En este estudio de cuidados al paciente con atención o diagnosticado con ADRS, comentan que se realizó la canulación de retorno en ambas yugulares. Sin embargo, hubo un incidente y se optó por mejorar esta técnica colocando la vía de reperfusión conectada en Y a una sola vía de canulación hacia la reperfusión, esperando cumplir con el objetivo del ECMO veno-venoso, que era aumentar la presión parcial de oxígeno y tener esta disponibilidad ante la demanda del paciente. Otro cuidado especializado es el barrido controlado de la CO2, teniendo en cuenta que son pacientes, si bien agudizados, pero que en un proceso de 4 a 5 días, que ha sido la ventana de soporte presoporte, pueden estar acoplados a fibras de hipercapnia. Entonces tenemos que tener bastante cuidado, sobre todo para evitar en todo momento la repercusión neurológica. El estudio publicado por Combes nos comenta que debemos de garantizar la depuración del CO2. Para garantizar esta depuración de CO2, tenemos que saber que nuestra membrana está haciendo una buena transferencia de gases. ¿Cómo podemos satisfacer la transferencia de gases? Al ver un diferencial entre la CO2 premembrana y posmembrana mayor a 20. En dado caso de que no sea, sabemos que hay una mala difusión de la CO2, pero no de oxigenación. Por lo tanto, nos conlleva hacer un barrido de membrana. Otro de los puntos es controlar el caudal del gas de barrido. Hay literatura que muestra que inicialmente podemos colocarlo uno a uno, es decir, por cada litro de flujo de extracción podemos colocar a uno el gas de barrido. Sin embargo, en este mismo artículo de Combes y colaboradores nos menciona que la presión parcial de oxígeno no debe superar la pérdida de 20 milímetros de mercurio de la CO2 en menos de 24 horas para evitar la repercusión neurológica. Entonces, hoy en día, al menos en mi centro hospitalario, son pacientes que sabemos que se han acostumbrado a hipercapnias permisivas con la finalidad de meterlos dentro de metas de protección alveolar y optamos por tener un manejo de la CO2 de manera más rigurosa y no barrer de manera temprana en las primeras 24 horas una normocapnia de literatura. Otro de los cuidados especializados y que podría decir yo que es uno de los grandes líneas de investigación y continuas en estos pacientes es la anticoagulación. Tenemos pautas marcadas por la ELSO que nos marca que el gol estándar es el anti-10 activado para tenerlo en una meta de 0.3 a 0.7.
Sabemos también que podemos valernos del TTPA, tenerlo al 60, al 70, de 60 a 70 como un objetivo meta y en lugares donde no tengamos la accesibilidad o no sean soportes programados, podemos tener este múltiplo de 1.5 a 2 del basal a subirlo al TTPA. Sin embargo, con el paso del tiempo en el soporte ECMO se marca un estatus protrombótico al exponer la sangre a la tubería y esto pues conlleva el acúmulo de fibrina, el desencadenar procesos proinflamatorios y la cascada de coagulación. Por otro lado, tenemos que equilibrar esta demanda protrombótica con la administración de algún anticoagulante. En este caso, pues la literatura marca que el anticoagulante de elección es la heparina. Al tener esta infusión por el protocolo institucional en el que nos llevemos, pues estamos jugando en una balanza entre pro y anticoagulante, que debemos de estar vigilando de manera continua, al menos cada 24 horas, el fibrinógeno, los niveles de plaquetas, el nivel de anticoagulación meta de acuerdo a nuestro algoritmo, y también saber cómo se encuentran nuestras presiones premembrana, postmembrana, con la finalidad de garantizar que no estamos aumentando el cizallamiento de estas células del uniformes de la sangre, ¿no? Y también podemos tener datos de hemoglobina libre, datos clínicos que están marcando que la presión de extracción está exagerada o está aumentada por arriba de la basal o puedo tener daños en la membrana al que pasar por estos pedícelos puedo lesionar los elementos forme de la sangre. Otro de los cuidados especializados de los pacientes, no solamente con ECMO veno-venoso, sino también con veno arterial, pero sabemos que el paciente con un ECMO veno-venoso es un paciente que va a tener más duración de soporte y conlleva una mayor atrofia diafragmática, evitando con ello el retiro temprano de la ventilación mecánica invasiva y que son pacientes que a comparación de otra modalidad de soporte requieren bloqueo neuromuscular. La guía publicada por la ELSO en el 2024 sobre la rehabilitación y la monitorización de rehabilitación en pacientes adultos nos marca tres pautas importantes que valdría la pena resaltar del artículo. Primero es que la rehabilitación se debe hacer de manera temprana en aquellos pacientes que tengan una prevaloración realizada por el equipo multidisciplinario por órganos y sistemas. Quizá no iniciar con una rehabilitación agresiva, sino el simple hecho de hacer movimientos en cama es una rehabilitación que va a conllevar una buena ganancia de masa muscular en estos pacientes. Incluir al rehabilitador físico entrenado en pacientes con soporte ECMO dentro del ECMO Team de nuestras instituciones. Y siempre que se vaya a realizar algún tipo de movilización o de terapia física en estos pacientes, contar con una lista de verificación sugerida para la movilización o la rehabilitación, misma lista que viene publicada en el artículo mencionado. Entrando a las complicaciones, pues son muchas las complicaciones que marca el libro rojo de la ELSO. Puede haber desde complicaciones mecánicas, falla de bomba, suministro de energía, o hasta fallas propias en la tubería hacia el paciente, como la falla en los conectores, ruptura, etcétera. Puede haber desde complicaciones mortales o fatídicas. En este caso nos vamos a enfocar a la complicación de recirculación, que es la complicación neta o que se presenta exclusivamente en el ECMO veno-venoso. ¿Qué es lo que pasa? Que la sangre que se ha retornado de manera oxigenada a la aurícula derecha es extraída por la misma la cánula de extracción. Este fenómeno no permite que se difunda la sangre oxigenada hacia toda la economía. Primeramente, tenemos que tener dos cosas en cuenta. La diferencia de las cánulas. Si bien la literatura hoy en día no marca una cifra como tal en la diferencia de las cánulas, algunos lo sabemos por escuela, que es 12, 15 centímetros, pero no hay literatura que pueda marcar bien cuál es el diámetro que deben de tener o la diferencia de longitud entre una y otra cánula. Estas al menos tendrán que tener una diferencia mayor a 10, teniendo en cuenta otras consideraciones.
La manera más fácil de notar de manera visible el recirculado es ver la coloración de ambas cánulas, de ambas tubería, como pues en la premembrana, que es un rojo quemado, a la posmembrana, que es un rojo rutilante. Con esto estamos garantizando que realmente la membrana está eyectando sangre oxigenada y que se está mezclando con el flujo nativo del paciente, que es con sangre desoxigenada, y al extraerla, pues esta va a estar baja en presión parcial de oxígeno. Dentro de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es el flujo de ECMO que estamos extrayendo dependiente de la precarga. Podemos extraer un flujo límite del paciente sin considerar cómo se encuentra el estado de volemia de este, recordando que las revoluciones por minuto, que es el movimiento que yo genero en la centrífuga para crear esta presión negativa, puede aumentar lo puede aumentar el operador sin necesariamente yo aumentar o conseguir una mayor cantidad de extracción de flujo. Tenemos que ver el volumen de la aurícula derecha para ver si está siendo excesivo este flujo y no estoy permitiendo la redistribución por este lado y el gasto cardíaco del paciente en un estado hiperdinámico. La ELSO nos marca como pauta de acción mantener siempre vigilada la tasa de recirculado. Nos marca que podemos hacer distintos métodos de estimación. Cabe mencionar que ninguno de estos métodos de estimación marca el 100% o es fidedigno al 100% sobre la tasa de recirculado. Dentro de las que más consideramos en la operatividad es la fórmula de la saturación de la vía premembrana, la saturación venosa extraída de un catéter venoso central, la saturación de oxígeno de la vía posmembrana, menos la saturación venosa de este mismo catéter venoso central. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la calidad de la sangre extraída por ese catéter venoso central se debería de considerar y poner en comillas en paréntesis, consideran dónde se encuentra la ubicación de este catéter venoso central y eso ya nos puede dar falsos positivos. Como conclusiones, podría mencionar que hoy en día el ECMO venoso representa no solo una oportunidad para pacientes con insuficiencia respiratoria o diagnosticados con ADRS, sino también presentan el desafío a otras entidades que requieren soporte respiratorio, ya sea para afección en el parénquima pulmonar o la vía aérea superior. El cuidado especializado en la modalidad veno-venoso en nuestro país y en mi instituto ha crecido. Sin embargo, sabemos que existen líneas de investigación que deben de estudiarse de manera prioritaria. Al considerarnos un grupo de ECMO joven, conforme a la cantidad de pacientes atendidos, se ha incrementado. Este mismo aumento de casos nos ha dado mayor experiencia y sistematización en muchos de los procesos. Con esto hemos mejorado algunos de los resultados que hemos tenido. Y pues creo que sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dulce. Gracias por esa increíble presentación. La verdad es que no pudieron tener mejor ponente el día de hoy. Eh, Realmente estuvo muy completa la presentación. Y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, porque justamente la intención de estos webinarios es que no se queden con ninguna duda y aprovechen al máximo los ponentes que tenemos para ustedes, para que puedan resolver todas esas inquietudes que puedan llegar a presentarse. Para ello, les voy a presentar a nuestros dos ponentes especiales del día de hoy. Ellos son invitados el día de hoy para justamente acompañar a Dulce en esta sección de preguntas y respuestas. El primero que les voy a presentar es el doctor Josué Cadeza. Él es actualmente el titular del Departamento de Áreas Críticas y director del programa ECMO del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas. Bienvenido, doctor. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí con nosotros para esta sección de preguntas y respuestas. El gusto es de nosotros, Jenny. Gracias por la invitación. Gracias también a ECMO París por habernos considerado para estas ponencias. Eh, Creo que es muy atinado el comentario que hizo al principio Dulce en la presentación cuando se comenta que nosotros como centro estamos empezando esta experiencia en ECMO. Esta experiencia, digo comenzarlo porque todos los que estamos ilusionados con el ECMO, siempre vamos aprendiendo conforme vamos teniendo vivencias y llevamos en esto del ECMO un poco más de 8 años desde nuestro comienzo en el instituto. Hemos tenido un crecimiento importante
y realmente tener esta oportunidad de compartir nuestra pasión y la emoción que tenemos por parte del instituto con ustedes, que tenemos hasta ahorita 428 asistentes, es increíble. Y ver todos los comentarios que dan de varios países, bueno, es para nosotros un sueño. Ojalá que podamos tener cierta retribución de lo poco que hemos aprendido, mucho que hemos aprendido en toda nuestra experiencia, y podamos también tener una retroalimentación por parte de ustedes en el curso. Ahí vamos a estar con ustedes, acompañándolos y aprendiendo juntos. Gracias, Jenny, por la presentación. Gracias. Gracias, doctor. Y voy a presentar a nuestro siguiente ponente, que también me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Justamente él también es perfusionista, así que le atiné perfectamente en este invitado especial para que acompañe también a Dulce con estas preguntas, que sé que hay muchos perfusionistas conectados con muchas inquietudes. Sé que en nuestros países los perfusionistas son como aguja en un pajar, y la verdad es que da mucho gusto verlos, que nos compartan básicamente sus experiencias en su campo, ¿no? Entonces... les voy a presentar a el licenciado Gilberto Díaz Pérez. Él, de hecho, para que sepan, es enfermero naval por parte de la Escuela de Enfermería de la Armada de México. Él es especialista de terapia intensiva y cuidados coronarios por la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Y también, bueno, cuenta con certificación, obviamente, como ECMO especialista. Él se ha entrenado en Monterrey, en Bucaramanga. Actualmente ya se está metiendo en este asombroso mundo de la donación en asistolia. Acaba de tomar recientemente un curso en el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Y bueno, ya es militar retirado, ya 32 años de servicio, mi gran amigo. Actualmente ya se desempeña en el medio privado, es parte de un grupo pues muy conocido aquí en la Ciudad de México en el ambiente privado, que es ECMO SLS. Entonces, pues muchísimas gracias, Gilberto, por presentarte aquí con nosotros, regalarnos un poquito de tu experiencia y bueno, atender un poquito a las preguntas que nuestra gran audiencia tiene. Te agradecemos mucho tu tiempo. Muchas gracias, Jenny. Un agradecimiento por la invitación. Gracias por tomarme en cuenta. Excelente charla a la ponente Dulce. Un saludo. Saludo también al doctor Josué. Esperemos estar resolviendo las dudas y las preguntas que tengan los participantes. Con mucho gusto, créeme que ya tenemos un poquito de camino recorrido en esta parte de lo que es el ECMO. Como bien lo dijiste, estoy en el grupo de ECMO CLS en México. Tenemos 3 sedes. La matriz está en Guadalajara, tenemos un grupo aquí en Ciudad de México y otro grupo en Chihuahua también. Entonces, nos Bueno, alternamos en algunas ocasiones en nuestras sedes para poder dar y proporcionar los servicios. muchísimas gracias, Gilberto. Es un gusto tenerte con nosotros y gran equipo también de ECMO. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas, que son bastantes, ¿eh? Ahorita ya se dejaron venir. Al principio estaban un poco tímidos y ahorita ya dejaron caer todas las preguntas que tenían. Vamos a empezar con una medio sencilla. Esta nos preguntan acerca de cuántos días es como lo normal que ustedes han visto o lo común de duración en un paciente en ECMO veno-venoso, para justamente darle oportunidad al pulmón que se recupere en este periodo de reposo. En su experiencia, ¿cuánto es lo normalmente que han visto en sus casos de ECMO veno-venosos? Quien guste responder, adelante. Sí, claro. Voy a tomar esta pregunta y podemos aportar en parte con lo que dice, con lo que pueda comentar Dulce y también el perfusionista Gilberto. De parte de nosotros en la experiencia del instituto, en los cerca de 68 casos que hemos tenido en los últimos casos, en los últimos años, perdón, nuestra máxima duración ha sido de 26 días en un paciente ECMO. En esta situación, creo que vale la pena documentar un poco la experiencia de otros centros que pueden llegar a tener diferentes indicaciones que pueden prolongar el uso de ECMO venovenoso. Y hablo, por ejemplo, del puente a trasplante. El puente a trasplante en centros especializados, hablo, por ejemplo, de los grupos de ECMO Monterrey, que es donde hemos podido tener cierta experiencia. Han llegado a tener pacientes por cerca de 6 meses en continua rehabilitación, y también, por ejemplo, sobre un punto multidisciplinario de tratar de soportar al paciente para la llegada del órgano base, ¿no? Entonces, realmente no hay un tiempo específico en el que se pueda soportar un paciente, pero sí se debe tener bien claro el objetivo que necesitamos tener en ECMO, ¿no? Siempre que tenemos ECMO, tenemos que tener o un puente de decisión o un puente de recuperación,
o un puente a trasplante, ¿no? Por lo regular son las tres indicaciones que nos pueden dar una idea de cuánto puede durar un ECMO. Generalmente un puente de recuperación podemos tener un poco más de 7 días a un promedio de 30 días, 35 días, que es más o menos la duración que puede llegar a tener ciertas membranas de ECMO, pero se pueden tener ciertos intercambios con la membrana si el paciente sigue teniendo este tipo de características. Y bueno, ya hablando de un puente de decisión depende mucho y a veces ya se mete otro tipo de configuración que no es el punto de esta plática, pero si habláramos de un puente de decisión en una enfermedad grave pulmonar, como por ejemplo de un paciente que esté determinado por una condicionante de respuesta a tratamiento, como son los intersticiales, que vamos a tener una plática más adelante con la doctora Edith, en el que estamos viendo si los tratamientos inmunosupresores pueden dar efecto y por lo tanto nos pueden dar una idea si el paciente mejora. Tal vez podemos también tener un lapso de 30 días y bueno, mencioné que en el puente a trasplante es muy variable, 30 días, 60 días y a veces 6 meses se lleva a tener conocimiento que podemos llegar a tener, ¿no? Buenísimo. ¿Alguien quiere complementar? Dulce, Gilberto. Ok, eh, bien, concuerdo con lo que dice el doctor Josué, cierto, hay veces que tenemos que tomar en cuenta en qué momento metemos a un paciente a ECMO. No hay una predicción que dijera que por muy temprano lo metamos a ECMO. Es como decir, le voy a poner el ECMO por si lo ocupa. No, hay criterios de inclusión, criterios de exclusión, que obviamente nos van a permitir tomar una, una decisión, ¿sí? Como bien decía el doctor, a, a qué vamos a llevar al paciente. Una vez que decidimos poner el paciente a ECMO, es porque ya vemos al final del camino hacia dónde lo vamos a llevar. Es un puente, es un ganar tiempo, ¿sí? Y es muy eh, elocuente aquí decir que esto va a depender de muchos factores, ¿no? Va a depender de la edad del paciente y que muchas veces es una contraindicación que puede ser relativa. Las guías de la ELSO nos hablan que no pueden tener un paciente arriba de 65 años, pero vamos, ¿qué factores tiene un paciente de 65 años? No es lo mismo ponerlo en ECMO a un paciente con SDRA que durante toda su vida entrenó hábitos saludables, buena alimentación, versus un paciente con comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, sedentarismo, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues también, ¿cuántos días va a estar en reposo ese pulmón? Obviamente que va a requerir más días a un paciente que tenga más comorbilidades, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, esa es la situación. Cuando nosotros decidimos poner a un paciente ECMO es porque ya lo estudiamos, ya hicimos una presentación, ya sesionamos el caso y decidimos que el ECMO es una manera de ganar tiempo para que se recupere. ¿Por qué? Porque ya salió del tratamiento convencional, ¿sí? Ya no es posible, el paciente, ya se hicieron todas las medidas habidas y por haber, y el paciente, el único recurso que tiene es el ECMO para poder tener un puente a recuperación o tal vez alguna decisión, como decía el doctor, ¿verdad? Entonces, Buenísimo. sí, se puede llevar a veces 7 días, 8 días, 15 días para tomar, reevaluar el caso y decir hacia dónde vamos a ir. Si es puente a trasplante, como bien decía el doctor Josué, pues prácticamente nos vamos a llevar muchos días más. En pandemia tuvimos la experiencia que tuvimos ECMOs arriba de 60, arriba de 70 días, y hay veces que teníamos la situación de, hay veces tirar la toalla porque decíamos, ya no va a salir este paciente, y sin embargo, hoy esos pacientes, a pesar de la edad y las comorbilidades que conllevaron o que tienen esos pacientes, muchos de ellos hoy están en sus casas, hoy están en sus domicilios y posiblemente muchos de ellos hoy nos están escuchando también. ¿Sí? Muchas Prácticamente. gracias, Gilberto.
Totalmente. Creo que es una pregunta difícil. Aunque no lo crean, es una pregunta difícil porque como todo no podemos generalizar. Son casos que son muy personalizados, son muy distintos cada uno de otro. Lo que sí se vio, como dice Gilberto, en pandemia es que obviamente los pacientes que se conectaban por cuestiones de COVID duraban muchísimo más del promedio de lo que antes se conectaba un paciente en ECMO venoso. Eso sí se notó bastante, ¿no? Probablemente la media eran 15 días y después de COVID eran 3 meses, ¿no? Entonces conforme van teniendo casos, van a poder notar estas pequeñas diferencias que nos están compartiendo nuestros expertos, pero es una pregunta difícil, no podemos decir una exactitud en tiempo, va a depender del caso, las comorbilidades y bueno, muchos factores más. Muchísimas gracias a ambos. Esta pregunta sí es muy, me encantaría preguntársela a Dulce, porque justamente es una pregunta que hacen mucho acerca de cómo calculamos, pues básicamente cuánto requerimos extraer, cuánto requerimos retornar. Me imagino que a lo que se refiere en Dulce es el flujo, cómo calculamos el flujo dependiendo del paciente. Si nos podías compartir ahí un poquito cómo tú tomas la decisión, que la mayoría de veces lo hacen perfusión, nos guían un poquito más en esta parte al equipo multidisciplinario de ECMO. Ujú. Sí, ahí sí perfusión mete su cuchara al 100%. Se puede guiar por las recomendaciones de la ELSO, que es una variable de 60, 70, 80 por el kilo de peso del paciente. Ahí surgen otras preguntas. Una de las contraindicaciones relativas es el índice de masa corporal para soportar a los pacientes. Nos ha tocado pacientes con índice de masa corporal no permisivo. Entonces ahí dices, calculo el flujo por peso ideal, peso real, peso predicho, ¿no? Entonces ahí también es como el primer sentarte a platicar con tu grupo de trabajo. Y la otra de forma dinámica que te marcan estudios europeos en donde a pie de cabeza del paciente puede hacerlo de forma dinámica en una acción-reacción, calcular el gasto cardíaco del paciente y sacar el porcentaje del 60%, 60, 70, 80 de manera in situ. Entonces, supongamos un paciente que se le está calculando el gasto cardíaco en 5, hoy a las 8 de la mañana, que es lo que hacemos en el INER, a ese 5 que te dieron de gasto cardíaco, lo multiplicas por 0,60, te da el flujo mínimo, lo calculas por 0,80 y te da el flujo máximo. Tú sabrás en qué flujo estarás trabajando dependiendo cuál es la meta que quieres con este paciente y saber cuál es la demanda que vas a tener que sustituir. Maestra, ¿algo que quieras complementar, Gilberto? Pues prácticamente ya lo dijo todo. Concuerdo con ella. Total. Realmente sí, los perfusionistas, como bien lo dijo Dulce, metemos nuestra cuchara en esta parte cuando decimos, esta es mi área, por favor no se metan aquí, aquí es donde son mis terrenos, por favor, ¿sí? Entonces, muchas Buenísimo. veces les decimos a nuestros compañeros médicos, ¿verdad? Pues cuando ya tenemos un equipo bien conformado y existe esa camaradería y todo eso, pues nos permitimos decirles, por favor, aquí este es asunto de nosotros, ¿no? Buenísimo. Totalmente, esto totalmente se toma en base a un equipo multidisciplinario, entonces es muy importante el rol que juega cada uno y aquí el perfusionista, pues se agradece mucho tenerlo en el equipo totalmente, aunque son escasos, se agradece mucho tener un perfusionista que nos guíe en esta toma de decisiones tan importantes. Por ejemplo, ahí nos preguntaban qué libro recomiendan para ECMO si me estoy metiendo apenas. Bueno, el Red Book creo que es lo mejor que puedes comenzar a leer y justamente encontrarán muchas fórmulas en el Red Book que podemos tomar de referencia, pero aunque nosotros podamos calcularlos con esas fórmulas, siempre sí al contar con un experto de perfusión que pues se dedica a eso todo el tiempo. Cada cirugía le está haciendo esos cálculos, entonces siempre tengan un perfusionista en su equipo de ECMO. Muchísimas gracias, Dulce, por esa respuesta. Ahora nos preguntan acerca de las complicaciones de ECMO. Creo que por ahí tocaste algunas, Dulce, y me gustaría que nos enfocáramos en las complicaciones de ECMO veno-venoso. Si nos pudieran compartir ahí un poquito más acerca de su experiencia, Dulce, por ahí platicaba de la recirculación, de la sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Qué nos pueden compartir ahí un poquito acerca de las complicaciones que ustedes han visto frecuentemente? Bueno, las complicaciones siempre es importante saber que obviamente es una terapia no exenta de complicaciones, eso hay que saberlo desde el inicio de presoporte. Sin embargo, también es importante saber, y no me va a dejar mentir, el licenciado Gilberto, el perfusionista a veces somos muy exagerados, podría parecer para alguien más, ¿no? Sin embargo, el hecho del exceso de confianza a veces te lleva a decir, ah, pues el tanque está ahí, pero no checaste que estaba al 100%. Dices, lo conecté, pero no aseguraste que la conexión estuviera fija con cincho. Sabes que está conectada, pero no sabes que la toma y si está realmente conectada a una segunda toma real. Entonces, yo sí sería de la idea de que las complicaciones de esta índole
reducen bastante, siempre va a estar el riesgo latente, pero reducen bastante al tener una buena lista de verificación al inicio, durante y casi al final de tu guardia. Siempre, 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 siempre. Ahora, las complicaciones, como lo marca el Red Book, te pueden ver desde complicaciones fatídicas o casi fatídicas, ¿no? Puede haber complicaciones asociadas a lo mecánico, que puede ser desde un fallo de bomba, una desconexión, un fallo de centrífuga, una falta de batería, o puede ir desde una ruptura en la conexión o ruptura o salida de alguna cánula, obviamente de manera accidental, ¿no? Entonces, este tipo de complicaciones, pues sí tienen algoritmos, tenemos algoritmos para tratarlos de manera rápida. Sin embargo, saber que, por ejemplo, quizá lo que más le podemos llegar a tener miedo rápido es a una entrada masiva de aire, ¿no? Pero realmente una entrada masiva de aire se puede reducir de manera considerable al tener acciones preventivas, ¿no? Desde comunicarte con tu compañera de, oye, vas a tomar o vas a utilizar el catéter venoso central, por favor, nada hay en los equipos, ¿no? Vas a tomar muestras en la prueba postmembrana, por favor, cuidado con el aire, chequen bien las alarmas, que las alarmas estén prendidas porque por algo están sonando. Entonces, este tipo de complicaciones, y creo que de las complicaciones más temidas que le tememos, y yo diría que a veces es el dolor de cabeza del percusionista, es la anticoagulación, ¿no? La anticoagulación no hay una receta de cocina, no la hay. Hay pautas que te marcan, pero no hay una receta de cocina, porque obviamente todos los pacientes son diferentes y ese es el reto. Creo que es uno de los grandes retos y la complicación es saber que no te estás quedando corto en un efecto protrombótico ni estás alargando en un efecto hemorrágico en el paciente. Buenísimo, Dulce. Creo que nos hablaste mucho acerca de las complicaciones mecánicas que hay per se, pues obviamente por el uso del circuito, la anticoagulación, que creo que siempre es el dolor de cabeza de cualquier equipo de ECMO. Y por ejemplo, si habláramos de las complicaciones porque esas nos pueden pasar en ECMO veno-venoso y veno arterial, si habláramos específicamente de las que nos pueden pasar en ECMO veno-venoso, ¿qué nos podrían convertir de eso? Bueno, dentro de las complicaciones, como ya lo dijo Dulce, está la recirculación, que es la que más se enfoca el libro rojo, ¿no? El Red Book y todo eso. Pero, y toco el tema de la anticoagulación. Yo he observado mucho, tanto en ECMO veno-venoso y veno-arterial, que la membrana per se es un factor para provocar coagulopatía, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es el suministro de heparina, la anticoagulación, la hacemos directamente hacia la membrana. Lo hacemos a la membrana con la finalidad de eficientar la vida útil de la membrana y obviamente de saber en qué momento debemos de cambiar esa membrana. Como bien lo dijo Dulce en su charla, hacer esta diferencia de transferencia de oxígeno de la membrana, ¿no? Con las acciones que ella dijo, tomar una gasometría pre y postmembrana y ver el diferencial que tenemos y ver si está por debajo. Nosotros en nuestro grupo tomamos un valor de una delta de PO2 de menores a 150 milímetros de mercurio, nuestra membrana está disfuncional y procedemos ya a cambiarla. Eso es lo que podríamos observar en ese detalle. Pero aunando un poquito más a lo que acaba de decir Dulce, dentro de esas complicaciones mecánicas que ella mencionó, algo que es importante, cuando nosotros no tenemos un caso ECMO, lo primordial sería hacer un entrenamiento de esas posibles complicaciones para erradicar esas complicaciones, cómo tratarlas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos aislados en los hospitales y unos andamos por un hospital, otro andamos por otro hospital en el otro lado de la ciudad y trasladarnos, pues no podemos hacer algo de teletransportarnos, por decirlo así, para estar en menos de 5 minutos para atender la emergencia, ¿verdad? Entonces, sí es muy funcional hacer los talleres con nuestros compañeros, con nuestro grupo, a fin de que podamos resolver esas situaciones que se presentan en el día a día, ¿sí? Y estar pendientes también cuando nuestros compañeros médicos, por el exceso de confianza, pues ya dejaron un lugar abierto, ya hubo entrada y pues hay que atender la situación. Totalmente, es un trabajo en equipo y todos tenemos que estar pendientes y entrenados. Esa es la importancia de trabajar en equipo. Buenísimo. Por ejemplo, Sí, doctor Cadesa, nos hablan ahí mucho de la anticoagulación, creo que es un tema que a todos les interesa mucho. Nos platican si en ECMO cambia este método de anticoagulación, en caso de sangrados, qué estrategias utiliza. Si nos pudiera ahí compartir su experiencia con respecto a la anticoagulación para cerrar este tema.
Sí, claro, Jennifer. Antes quería yo dar un buen comentario sobre todo esto que ha estado comentando Dulce y Gilberto. Eh, Siempre hemos tenido en nuestro grupo la idea de que puede faltar un médico, pero no un perfusionista. Si hay un perfusionista, estamos salvados, ¿no? Podemos, inclusive hasta de vía remota, tener la capacidad de comunicarnos con ellos y tener esa seguridad de que va a haber una persona competente que está revisando la parte de la consola, que sabe lo que puede ser un código y puede resolverlo en ese momento. El médico actúa siempre en el grupo como parte de un equipo en el cual los dos liderean diferentes cosas, ¿no? Y la parte líder del médico es tratar de dar información a la parte de perfusión y que el de perfusión también nos dé información por parte del paciente y se tomen decisiones en conjunto. Gracias a eso se pueden tomar buenas decisiones y tener un buen desempeño tanto en el manejo como en la meta del paciente en ECMO. Habiendo dicho esto, una de las cosas interesantes que acaba de mencionar Gilberto y Dulce es la parte de la anticoagulación y tomo un poco este aspecto porque es de lo principal que nos preocupa como grupo. El hecho de que se nos trombose una membrana que no hayamos podido prevenir por el hecho de no estar vigilando, por el hecho de no estar al pendiente de la anticoagulación, tiene diferentes retos. En especial cuando hablamos de un ECMO venovenoso, nos enfrentamos en muchas indicaciones en el cual hay pacientes con choques distributivos o que están infectados y que por sí solo pueden tener retos en la parte del sangrado o la parte procoagulante a la vez, ¿no? Y es interesante entender que cada grupo puede tener diferentes preceptos para la parte de anticoagulación. Por ejemplo, en nuestro grupo hemos pasado por protocolos en los cuales se utilizaban igual TCA inicialmente y posteriormente tiempos de anticoagulación desde la parte más programado con una parte estandarizada de normograma. Y eso nos ayudaba a cada 6 horas, en las primeras 48 horas, a ir calculando el punto clave para estar entre 65 80 segundos de TTPA en un paciente anticoagulado. Sin embargo, nos dimos cuenta que en la parte de la anticoagulación había ciertas variaciones con el TTPA. Y lo que últimamente hemos instaurado como grupo es mantener la anticoagulación sobre la membrana y seguir los niveles de antidiesa que nos ha permitido tener una mejor exactitud en la parte de la anticoagulación, en especial cuando hay ciertas cosas que pueden influir en los valores de TTPA. Pero yo terminaría diciendo aquí que realmente es una estrategia combinada, o sea, no dejamos de tomar tiempos y no dejamos de tomar niveles de antidiesa. En este momento no estamos tan avanzados como otros centros, como por ejemplo la experiencia de ECMO París, en el que están tan protocolizados que a veces la anticoagulación ya no es tan necesaria seguirla y confían mucho en sus valores y en el expertise que tienen. Nosotros seguimos teniendo esta parte del cálculo por nomograma y seguimos haciendo esta parte de la medición, pero conforme el paciente se va estabilizando y no va teniendo mayor sangrado, vamos alargando la toma de muestras a veces a cada 12 horas o a cada 24 horas, dependiendo lo que vaya viendo el grupo. Lo importante es retroalimentarse en cómo está el paciente. Ahora, en cuanto al aspecto del sangrado, ¿qué pasa cuando un paciente sangra en EPO? La realidad es que a todos nos asusta, ¿no? Y cuando llega a sangrar, el manejo es estándar como en cualquier paciente, ¿sí? Se toma en su momento un abordaje de la coagulopatía y se ve qué es exactamente lo que podemos llegar a tener. Nosotros en el instituto tenemos ahorita la dicha de tener métodos dinámicos y también métodos exactos. Uno de esos métodos dinámicos de la coagulación es el tromboelastograma, que nos permite ver cierto comportamiento de la parte de la coagulopatía o de la anticoagulación que podemos llegar a reforzar o ajustar de manera adecuada. Y también seguimos utilizando los niveles de antidiesa y TTPA y se puede llegar a usar desde hemoderivados hasta ácido tranexámico y eso es muy individualizado dependiendo del paciente. Pero sí se trata de cuidar al máximo la membrana, ¿no? Sabemos que cada vez que aplicamos algún hemodiderivado o que aplicamos algún medicamento,
en todo el flujo del circuito, la membrana también va a tener riesgo, pero sobre todo cuidar al paciente, ¿no? La membrana se puede sustituir, no es lo ideal, pero es necesario mitigar siempre el sangrado y tenemos también nosotros, ahorita, gracias al instituto, la posibilidad de decir lo que yo diría que es un Ferrari en la parte de las membranas, no todos los grupos lo tienen, pero nosotros usamos ciertas membranas que por marca no lo menciono, pero que tienen recubrimiento asociado con la parte de coagulación y esa tecnología que es asociado con heparina y albúmina nos permite en algún momento, manteniendo flujos adecuados, en algunos puntos suspender la anticoagulación, sin no dejar de tener el riesgo de una membrana trombosada. El paciente es lo primero. Buenísimo, doctor. Creo que fue súper completa la respuesta. Vamos a tratar de irnos un poquito más rápido porque hay muchísimas preguntas y queremos responder la mayoría de ellas. ¿Querías comentar algo, Gil? Sí, nada más complementar algo con lo que ya dijo el doctor. Cierto, nuestro grupo a veces tenemos en nuestros pacientes alguna coagulopatía y como él bien lo dijo, a veces nosotros no tenemos miedo de suspender la heparina, la infusión de heparina, en este caso que sus pacientes estén sangrando por diversas áreas, por diversos partes. Realmente, pues ya vimos que suspender la anticoagulación 24 horas, inclusive hasta 48 horas, no repercute en el paciente, al contrario, le quitamos un poco el factor, ¿no? Ya después vemos como él lo dijo, los exámenes de laboratorio, TTPA, tiempos de coagulación, TCA o un trombolastograma, y titulamos nuevamente el reinicio de la anticoagulación. Esta anticoagulación nosotros lo ponemos en el puerto premembrana del circuito, ¿sí? Que prácticamente es con la finalidad de que la membrana se impregne de esta infusión de heparina a fin de eficientar y prolongar la vida útil de la membrana. Buenísimo, muchísimas gracias. Nos preguntan también ahí una pregunta acerca de cuál es la edad mínima para colocar un paciente en ECMO. Pues bueno, solo para compartirles que hay grupos de ECMO no solamente de adultos, sino también pediátricos y neonatales. Es muy común que haya esta diferencia que son expertos en neonatos o son expertos en pediatría, obviamente son pediatras o neonatólogos, pero bueno, lo más común actualmente es ECMO en adultos. Esta pregunta está muy interesante, se la voy a dejar yo creo que al doctor Cabeza, y nos hablan acerca de cuando un paciente tiene un diagnóstico de hemorragia alveolar, ¿podría ser candidato a ECMO, doctor? Y si es candidato, ¿cuáles son las probabilidades de que este paciente pues salga adelante? Es una pregunta compleja porque depende del mecanismo de la hemorragia alveolar. Si hablamos de una hemorragia alveolar secundaria a una capilaritis o si hablamos de una hemorragia alveolar secundaria a una lesión que sea de característica quirúrgica o, por ejemplo, en algunos casos con algo vascular, se pueden tener diferentes tonalidades en cuanto a la parte de si se debe o no se debe. Pero en general la respuesta sería sí se puede. O sea, sí se puede canular a un paciente en hemorragia alveolar porque en el sistema respiratorio una vez que sangra, recuerden que tenemos aproximadamente entre 150 mililitros a 75 mililitros en algunos casos para tener un mecanismo que se llama ahogamiento bronquial, ¿sí? Y el ahogamiento bronquial o ahogamiento de la vía aérea funciona como si fuera un cortocircuito y literalmente si el paciente se llena de sangre no va a poder tener difusión y por lo tanto vamos a entrar dentro de una emergencia. Entonces, cuando no se puede mitigar con el punto de vista de intervención, que es la parte de broncoscopía intervencionista o quirúrgica, se puede entrar a ECMO, sí, porque no siempre tenemos una causa que sea asociada con riesgo en el momento de canular. Basándonos en esa respuesta, las supervivencias son amplias y yo me iría más a la literatura de ELSO, que integra a la mayoría de ECMOs que están dentro de BB, que son entre el 55% al 68% de supervivencia en estos pacientes, pero sí depende mucho de la etiología que podamos tratar. Buenísimo, doctor. Muchas gracias. Nos preguntan otra pregunta bastante interesante acerca de qué tanto hay experiencia de uso de ECMO en conjunto con el óxido nítrico, sobre todo en pacientes que se encuentran ya en bafo, en estado grave, con bafo, con óxido nítrico. ¿Es conveniente? ¿Cómo lo han usado ustedes, doctor? Sí, sí lo hemos tenido dentro de la experiencia de algunos pacientes que llegan a tener un componente adicional de, de un CIRA refractario en ECMO y
y asociado también eso en pacientes que pueden llegar a tener hipertensión pulmonar asociada. Y hasta el momento creo que se integra como una terapia conjunta. No tengo del todo tantos números en serie en el instituto para considerar que sea algo fuera de lo establecido sobre la supervivencia normal de ECMO. Más bien es una terapia adyuvante que nos puede ayudar a tener un mejor control en la parte ventilatoria y ayudarnos a tener una terapia conjunta tanto en la ventilación como en la parte del ECMO, ¿sí? Pero sí, en definitiva se puede usar. Buenísimo, gracias, doctor. Esta va para nuestros grandes perfusionistas. Es una pregunta del millón. ¿Qué opinan acerca de las conexiones al circuito, ¿no? Estamos hablando de soportes como Prisma, terapia de reemplazo renal, ¿no? En este caso, conexiones de parina directamente para anticoagular el circuito, directamente a la membrana. ¿Qué opinan de todo ese tipo de prácticas? ¿Y cuál es su experiencia con ello? Bueno, te gané al Perú Gilberto. Dirían los europeos y un doctor de mi equipo, entre menos manipules el circuito, muchas veces mejor, ¿no? Eso es una situación de escuela. Otra, al menos hablando protocolos institucionales, no modificamos la tubería con la finalidad de evitar estas zonas de riesgo, procoagulantes, conexiones, etcétera. Entonces lo hemos evitado. No hemos tenido la necesidad de tener pacientes de terapia alterna, si nos referimos a una terapia de reemplazo renal o alguna terapia de sustitución hepática, alguna de estas situaciones, no hemos tenido la necesidad de hacerlo. Sí hemos hecho modificaciones para cambiar de modalidades convencionales, es decir, de un veno venoso a un veno arterial venoso. Eso sí lo hemos llegado a hacer como una segunda pauta de actuación en un segundo tiempo, pero de manera inicial, si el plan quirúrgico y la valoración por el equipo multidisciplinario no amerita la modificación, no lo realizamos nosotros, ¿no? Y sobre todo también pues por el riesgo que conlleva, ¿no? Buenísimo. Adelante, Gilberto. Pues bueno, yo soy el otro lado de la moneda. Yo sí manipulo los circuitos y bueno, algo que nos dimos cuenta en pandemia es de que un paciente en ECMO venoso, aproximadamente a las 48, 72, 96 horas, específicamente en pacientes con COVID, empezaban a hacer lesión renal aguda y hubo la necesidad de manipular el circuito a fin de no instaurarle un acceso vascular adicional al paciente por la situación esta de la coagulopatía, que pues cuando tiene una coagulopatía el paciente sangra por todos lados, y para evitar ponerle un catéter de hemodiálisis al paciente, eh, que requirieran terapias de reemplazo renal, pues lo conectábamos al circuito, ¿sí? Y en algunas ocasiones casi directamente a la membrana. Tuve una experiencia hace poquito, en el mes de noviembre, en el Infantil de México, una paciente con ventrículo 1, le hicieron un Rastelli, y no tan solo le conectamos la terapia de reemplazo renal, conjuntamente con eso teníamos conectados el ECMO, la terapia de reemplazo renal, y la paciente requirió una plasmaféresis. Entonces tuvimos que conectar en una Y de extracción la terapia de reemplazo renal junto con la plasmaféresis, y en un retorno, como no tenía otra Y, pues tuve que utilizar una llave de 3 vías modificada a fin de poderle proporcionar las 3 terapias a la paciente. Afortunadamente esa paciente de 1 año de edad hoy está en su casita. Bendito Dios. Muchísimas gracias, increíble experiencia, Gilberto. La realidad es que recuerden que esto es muy riesgoso, el circuito es algo que cuidamos muchísimo y es la responsabilidad de todos, no solamente de perfusión, realmente todos los que estamos involucrados en un caso de ECMO deberíamos estar monitorizando ese circuito y que esté íntegro siempre. Entonces, realmente modificarlo, intervenir en él, requiere hacerlo alguien con mucha experiencia. Entonces, no descartamos que no se puedan colocar cosas en el circuito, por algo tienen conexiones, sobre todo en zonas seguras. Sin embargo, hay que dejarlas como última opción en caso de que no podamos hacer otra cosa, ¿no? Realmente, si podemos conectarle al paciente, pues básicamente su terapia de reemplazo renal, lo que sea que requiere ese paciente y se lo podemos conectar al paciente, es siempre lo elegido. De hecho, van a escuchar mucho al doctor Alain Combs, a Matthew Smith, a todo el equipo de la PTS Salpetric, que ellos realmente nunca intervienen en su circuito porque eso les garantiza
que haya menores errores y menores, pues ahora sí que complicaciones fatales. A veces modificar mucho el circuito pues nos predispone más a eso, aunque seamos los más expertos, los accidentes siempre pasan. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte y que tratemos de que quien manipule el circuito siempre sea pues la persona más hábil, la persona más experta, ¿no? Por eso los profesionistas son nuestros grandes aliados porque se dedican a eso, pero eso no quiere decir que no vamos a entrenar también a nuestro equipo en el manejo del circuito, ¿no? Sobre todo para prevenir o responder rápidamente a intervenciones, ¿no? Y ahí juega un papel muy importante enfermería y sobre todo enfermería de cuidados intensivos que está al pie de la cama del paciente, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por ese comentario. Y bueno, vamos a responder por último unas 2, 3 preguntas más, porque realmente son muchísimas, pero para no alargar muchísimo más tiempo el webinario, la verdad es que es muy grato saber que todos están muy entusiasmados, que todos quieren aprender más, y por eso es una sesión de webinarios que vamos a tener durante todo el mes. Así que si alguna pregunta no la respondemos, prometemos tratar de retomarlas en las siguientes sesiones. Todas las sesiones van a ser de ECMO veno-venoso, así que podemos retomarlas. Me gustaría mucho que compartieran, sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes inician su programa de ECMO, tanto en el INER, los grupos privados, ¿qué tanto involucran a su equipo para que sea experto en rotación de otras áreas, ¿no? O sea, que básicamente rote en otras áreas, que consolide su conocimiento en cuidados intensivos. Esto nos preguntan de Ecuador porque están iniciando su programa y quieren saber un poquito más de cómo lograron ustedes solidificar sus equipos y qué tan importante es esta rotación de los equipos. Ok. Yo empezaría diciendo que nunca se termina de construir un equipo. Más bien un equipo se va retroalimentando, eh, reforzando con nueva gente que va entrando al grupo. Nosotros, y aquí está Dulce, que se considera también una iniciadora, y aquí no está con nosotros la doctora Edith Nicolás, ni tampoco el doctor Ismael Maldonado, que van a estar en próximos webinarios, pero digamos que siempre se conforma bajo una estructura primero de líderes que van a intentar tener una estructura en el cual lleven al equipo a impulsarlo a aprender en conjunto. Un líder que no entiende, que no es el más experto y que debe retroalimentarse de su equipo, es alguien que no entiende lo que es ECMO. El ECMO implica muchos retos y hasta el que está empezando en ECMO puede tener de pronto una aportación tan importante que pueda ayudar a que el líder o los líderes que están en un grupo puedan retroalimentarse. Basándose en ese concepto de que todos estamos aprendiendo continuamente en ECMO, diría que lo primero que se tiene que basar uno es en la literatura que da la ELSO para conformar un centro. Primero tener una estructura de organización en la parte del centro y tener y localizar talentos humanos, ¿sí? Esos talentos humanos tienen que ser multidisciplinarios. Tiene que ser enfermería en la parte de perfusión, tienen que ser también enfermeras intensivistas o enfermeras especializadas en cardiología o en neumología que permitan tener ese expertise. La parte médica implica retos diferentes porque hay perfiles que pueden aportar demasiado en ECMO. El anestesiólogo, la parte del cardiólogo, el neumólogo y el intensivista son de los perfiles que podrían atribuir más en ECMO, y tener un grupo multidisciplinario en el cual se tenga este perfil ayuda mucho. Y no olvidar al cirujano. El cirujano es súper importante. El cirujano cardiovascular o el cirujano torácico es una parte elemental que nos da seguridad en la parte de la canulación y que también provee de una seguridad en la parte de los procedimientos que son puente a trasplante o que son puente a una cirugía como de vía aérea, que va a ser un tema muy importante para nosotros. Entonces, yo diría que en pasos atribuiría a primero organizar, estructurar un sistema de actualización que sea continuo, en el cual tanto el grupo ECMO se sienta partícipe de dar clases y retribuirse con casos. Dentro de los casos que están presentes dentro del ECMO, en el grupo, se tienen que hacer retroalimentaciones constantes con el grupo para ver qué piensa el grupo, qué nos faltó y cómo mejorar. Y bueno, hay pasos administrativos que creo que en la plática no se va a poder decir. Yo recuerdo mucho una plática del anterior curso del doctor Gustavo Rojas que a mí me encantó, y fue una plática en la que mencionó muy estructuradamente cómo él organizó. Nosotros estamos en miras de eso, creo que vamos para allá, pero definitivamente esa plática por ahí sería importante revisarla.
de seguro la podemos ver todavía regrabada, ¿no, Jenny? Claro que sí, tenemos bastantes webinarios. De hecho, justamente quería compartirles que mucha gente está interesada en rehabilitación, está interesada en saber acerca de Prono. Ahorita les vamos justamente a lanzar una encuesta para que nos compartan un poquito cuál ha sido su experiencia ahorita de este webinario, que muchos es su primer webinario que toman con nosotros y que nos retroalimenta un poquito más acerca de los temas que les interesan. Nosotros tenemos un webinario de rehabilitación que lo pueden consultar en nuestro YouTube. Actualmente ya está ahí la grabación con un maestro, pues básicamente en rehabilitación tiene mucha experiencia en lo que es ECMO en pacientes, básicamente la rehabilitación que se hace en pacientes en ECMO. Entonces hay muchísimas preguntas sobre eso y podemos consultarlo y si se requiere hacer otro webinario lo hacemos con mucho gusto, creo que es una pregunta muy importante. Y también recordarles que vamos a tener un webinario con el doctor Matthew Smith. El doctor Matthew Smith es experto en pronación y ventilación mecánica en ECMO. Él ha sacado muchísimas publicaciones acerca de eso. Le encanta toda la cuestión de intercambio de gases en cuestión de ECMO, tiene muchas publicaciones en torno a eso. Entonces, les recomendamos muchísimo que estén pendientes de todas las jornadas de webinarios que vamos a tener este mes. Él va a estar justamente hablando de eso y bueno, le vamos a pedir que nos platique también acerca de Prono, que es una pregunta que también se repite muchísimo. Para no alargar mucho más el webinario, nos encantaría, pues primero que nada, agradecerles a todos por su tiempo, por su entusiasmo, por las ganas de aprender. Creo que eso es algo muy importante porque ECMO es algo que nunca se deja de aprender. ¿O miento, Gilberto? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Dulce? ¿Se deja de aprender Efectivamente, de ECMO o no? no, definitivamente Imposible, no. ¿verdad? Ya una vez que nos metimos a esto, pues ni modo, no hay vuelta, no hay vuelta atrás, Exacto. Y ya todo para viene adelante. ex vivo y bueno, la verdad es que ECMO está evolucionando muchísimo. Justamente hay una de las preguntas que no nos va a alcanzar un poquito en responder, pero hablaban de qué experiencia hay en ECMO BPA, ¿no? O sea, justamente esta nueva configuración que abre nuevas posibilidades y que apenas está llegando a Latinoamérica, que desgraciadamente todavía no tenemos los insumos ideales para hacer ese tipo de configuraciones, pero que ya se están aventando muchos grupos a hacerlo con lo que tenemos y bueno, México mágico, ¿no? Entonces Latinoamérica mágico, básicamente. Realmente ECMO está evolucionando todo el tiempo, así que los invitamos muchísimo a que sigan entrenándose, sigan teniendo contacto con educación continua. La verdad es que ECMO evoluciona demasiado rápido, cada día salen nuevos papers. De hecho, Dulce les compartió el de rehabilitación. Esas son guías que se acaban de publicar hace una semana, de hecho. Dice 2024, pero se publicaron en la SAIO apenas hace una semana. Entonces, realmente estamos en constante aprendizaje, en constante reformulación de muchos protocolos y aún muchas cosas faltan por estudiarse, como decía Dulce. Entonces, les agradecemos ese entusiasmo. Quédense atentos a los demás webinarios, van a estar muy interesantes, vienen ponentes espectaculares en cada uno de los temas. Son temas que son difíciles de encontrar algo acerca de ello, así que les van a gustar muchísimo. Y queremos además hacerles la cordial invitación, recordándoles que vamos a tener en marzo al doctor Alain Combs y Matthew Smith en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas. Esto va a ser el 3 y el 4 de marzo. Todavía tienen oportunidad de inscribirse a la certificación teórica. Estamos próximos a lanzar la inscripción. Ellos vienen a dar unas ponencias espectaculares, magistrales. Imagínense que el creador de Olea les explique cómo creó Olea y por qué la importancia de Olea. La verdad es que tienen muchísima experiencia en la PTS Salpetri y conectan una cantidad impresionante de pacientes y son el centro pues, más grande de referencia a nivel mundial de ECMO, son los que más volumen de ECMO tienen. Entonces, no se los pueden perder. La verdad, vale muchísimo la pena aprender de ellos. El doctor Josué personalmente ya estuvo en el entrenamiento. Y esas son las ganas que tenemos de volverlos a traer aquí a la Ciudad de México, ahorrarles el viaje a París y que puedan tener de viva voz y hacerles todas estas preguntas a esos grandes expertos que, bueno, tienen infinidad de casos para compartirles. Entonces, las inscripciones van a estar abiertas a partir del día de mañana. Ya estamos próximos a cerrar la inscripción completa, que era con simulaciones clínicas, con las simulaciones con el equipo de París y con el simulador que estamos trayendo de Europa, que también es el simulador ECMO Sim. Esa inscripción ya estamos próximas a cerrarla. Si alguien está interesado, escríbanos pronto porque ya estamos cerrando el cupo, dado que son simulaciones, el cupo es muy limitado. Sin embargo, todavía van a poder inscribirse a partir de mañana a las ponencias magistrales. Van a ser 2 días muy intensivos de puras charlas que solamente va a dar el doctor Matthew y el doctor Alain Combs y también las van a poder vivenciar de manera virtual. Va a ser opción presencial, que van a tener su diploma con certificación y opción virtual en donde no van a tener diploma, ¿vale? Así que los invitamos
invitamos a todos, si estás iniciando este mundo ECMO, también es para ti. Realmente no hay nada mejor que aprender de los que llevan en esto muchísimo tiempo y tienen muchos casos, muchos volumen, muchos casos para compartir con ustedes. Son muy amables, contestan todas sus preguntas, así que, bueno, no van a dejar de aprender sin duda alguna, ¿vale? Les vamos a dejar entonces esta encuesta, por favor, contéstenla antes de salir del webinario. Es una encuesta muy rápida donde básicamente queremos que nos compartan cuál es su experiencia del webinario, qué temas les gustaría que abordemos y bueno, la intención es que siempre haya educación gratuita para ustedes también. Muchas gracias a los ponentes también. Realmente fue muy enriquecedor tenerlos a todos ustedes. Dulce, te luciste. Muchísimas gracias con esa introducción a esta sesión de webinarios acerca de ECMO veno-venoso y gracias al doctor Josué y a Gilberto que aportaron muchísimo con su experiencia, con sus diferentes perspectivas y eso es lo que queremos, que vean que mucha gente hace cosas distintas, pero el fin es común y el fin es salvar vidas y para eso estamos haciendo esta educación gratuita para ustedes. Así que nos vemos próximamente. El siguiente webinario es el día jueves 13 de febrero a la misma hora. Los que ya se registraron a este ya no requieren volverse a registrar. Es el mismo link. Básicamente se les va a mandar un recordatorio a su correo. Entonces, gracias por inscribirse. Compártanlo, compartan el link. Todavía mucha gente se puede inscribir a los restantes webinarios y los esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos y bonita noche.